Hey amigos, ¿cómo están? Soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a trabajar ese cuerpo completo y a regresarnos a nuestra forma. Vamos a iniciar haciendo un pequeño calentamiento. Voy a levantar mis brazos, inhalando suavecito. Inhalamos y exhalamos. Piernas separadas al ancho de mis caderas. Ahí voy. Ahora voy llevando mis brazos hacia arriba. Subimos y bajamos, manteniendo una respiración constante. Muy bien. Vamos a mover nuestro cuello lateral, llevando esas orejas a nuestros hombros. Y vamos con cuello arriba y abajo. También vamos a hacer algunos círculos con cuello completo. Y cambiamos de lado, giramos contrario. Bien. Llevamos cabeza lado a lado. Giramos hombros hacia atrás algunas veces y luego hacia el frente. Frente y atrás. Vamos moviendo nuestro cuerpo, despertándolo un poquito. Giramos muñecas hacia un lado, también hacia la otra dirección y hacia los costados. Perfecto, amigos. Ya estamos listos para iniciar nuestra rutina. Primero vamos a colocar nuestras piernas al ancho de cadera, voy a extender mis brazos hacia el frente y con mis rodillas dobladas voy a bajar en una línea recta. Vamos a subir y a bajar nuestro torso. Vamos a comenzar con este ejercicio que es muy completo, nos ayuda a despertar súper bien nuestro cuerpo, a trabajar abdomen y fuerza en nuestras piernas también. Ve haciéndolo conmigo, vamos a completar 10 repeticiones. Vamos a dejar rodillas dobladas y llevamos manos hacia el frente. Voy a marcar una pequeña plancha, voy a regresar mis brazos y subo con piernas flexionadas. Bajo, apoyo manos, voy al frente en una plancha y regreso hacia atrás, rodillas flexionadas y subo brazos. Trata de mantener tus brazos arriba, que no se queden hacia abajo para que tengas una muy buena fuerza en tu espalda. Y subimos. Marcamos de nuevo. Bajo, camino mis bracitos, quedo en planchita y regresamos. Bien, vamos nuevamente, repetimos ejercicio, bajo a mi plancha, me quedo, alargo mis brazos y volvemos a subir. Vuelvo a bajar, camino manitas, voy al frente y me voy a quedar 10 tiempos en mi plancha. Fíjate cómo aprieto mi abdomen, no saco mi cadera, sino cierro costillas. Contamos 10 tiempos, regreso para atrás, flexiono rodillas y subimos. Vamos de nuevo, bajo, camino manitas al frente, aprieto cadera, quedo 10 segundos. Y regresamos hacia atrás, empujando y doblando rodillas, subimos con brazos estirados. Bien, vamos de nuevo. Camina manitas al frente, quedo adelante, 10 segundos en planchita, apriétame súper bien ese abdomen y regresamos. Perfecto. Ahora vamos a iniciar con este ejercicio. Voy a separar mis pies hacia afuera, mis rodillas flexionadas y a subir y a bajar en una sentadilla. Trata de que tus rodillas no sobrepasen tus puntas. Igual hacemos 10. 1. 2, 3, 4, tu espalda bien derechita que no se encorve. 7. Eso, lleva manos bien al frente, rodillas hacia afuera y completamos 10 repeticiones. ¡Súper! Ahora, voy a hacer 10 pequeños rebotes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 repeticiones. Y nos quedamos 10 tiempos abajo. Mantén tus rodillas bien flexionadas, esa fuerza en cuádriceps y en glúteo. Y subimos. Vamos a alternarlo con este otro ejercicio. Vamos a bajar manos al piso, voy hacia el frente, aprieto mi plancha, 10 tiempos. Justo el que acabamos de hacer lo vamos a alternar con este nuevo ejercicio.
Regresamos, flexiona rodillas y subimos. Bajamos brazos, extiendo y subimos sentadilla 10 veces. Vamos 3, 4, 5, eso, muy bien, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Me quedo abajo, 10 rebotes pequeños con cadera. Mantente bien abajo, que no se vaya subiendo tu pelvis, bien pegadito al piso. Y nos quedamos 10 tiempos en la postura. Manténlo, manténlo, no te muevas, aprieta bien esos músculos de las piernas y estiramos. Repetimos ejercicio anterior, estiro brazos, alargo espalda, camino hacia el frente y aprieto costillas, aprieto abdomen, 10 tiempos en plancha. Bien, vamos regresando. Abrimos piernas y bajamos a sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y rebotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mantenemos abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repetimos por última vez el ejercicio anterior. Camino al frente y hago 10 segundos en plancha. Manténlo, abdomen bien cerradito. Puedes bajar una pierna al piso si sientes que está muy pesado. Regresamos y pasamos a la siguiente parte de la rutina. Bien, para la segunda parte vamos a colocar nuestras manos en el piso, los pies sobre el suelo, empujar cadera hacia atrás y luego cadera hacia arriba. Flexiono rodillas, paso peso al frente, empujo cadera atrás y vuelvo a extender rodillas. Flexiono, paso como una mesita, empujo atrás y estiramos. Ahora sí, vente, haz conmigo varios. 1 y estiramos. 2, estiro. 3, estiro. 4, estiro. 5, estiro. Bien, voy a llevar una pierna hacia arriba, llevo rodilla hacia mi pecho y la vuelvo a extender hacia arriba. Vamos, 1 y subimos. 2, arriba. 3, 4 y 5. Bien. Cambiamos nuestra pierna, elevamos y llevamos al pecho. 1 y subo. 2, 3, 4, 5. Bien. Bajamos pierna, flexiono rodillas y llevo peso hacia atrás, descanso unos segundos. Vamos a repetir nuevamente nuestra serie, apoyamos pies, empujo cadera atrás, extiendo arriba, flexiono y paso peso al frente. Velos haciendo conmigo, vamos a hacer 5 repeticiones de esta planchita en forma de mesa. Este ejercicio es ideal para fortalecer súper bien tu espalda y tus brazos. La verdad es que trabajas todo el cuerpo, pero principalmente estas zonas. Hacemos 5 repeticiones y llevamos una pierna hacia arriba. Voy adelante, flexiono y vuelvo a ir para arriba. Vamos a hacer 5 con esa pierna y 5 con la otra. Eso, vas muy bien, vamos. Y cambiamos pierna. Fíjate también cómo mi peso se traslada de atrás hacia adelante. Así trabajamos súper bien tus brazos y tu espalda al mismo tiempo. Completamos 5 repeticiones.
Bien. Bajamos pierna, flexiono rodillas y descanso unos segundos. ¿Listo para hacer la serie una vez más? Vamos. Apoyamos manitas al piso, pies para atrás y vamos con cadera arriba, flexiono, paso, peso y voy para atrás. Estiro, flexiono, paso, peso y atrás empuja cadera. Trata de trasladar el peso lo más que puedas de atrás hacia adelante para que tengas un mayor trabajo muscular. Bien, completamos 5 repeticiones. Y vamos con una pierna arriba. Estiramos y al pecho 1. Estiro. 2. Arriba. 3. 4. 5. Súper. Cambia de pierna y vamos por 5. 4. 3. 2. Y una más. Perfecto. Bajamos nuestra pierna, flexionamos rodillas y descansamos por atrás. ¡Súper bien! Vamos con la tercera parte de la rutina. Nos vamos a colocar en el piso con las manos cerca de nuestro pecho, empujar piso fuerte, empujar cadera hacia atrás y regresamos. Fíjate cómo mi abdomen está bien estiradito, no se está encorvando. Voy para atrás, bajo en tablita y flexiono brazos. Vamos a hacer 2 y estiramos atrás. Hago 3 y estiro. Llevo 4. Mete bien tus costillas, que no se salga tu barriguita o tu abdomen hacia el piso. Bajo, eso. 7. 8. Bien. 9. 10. ¡Súper! Ahora nos colocamos boca arriba con la cadera en el piso, flexiono, toco mis pies y extiendo al frente. Toco y extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Súper bien! Ponemos manos en el piso, colocamos pies fuerte y elevamos cadera. Vamos a quedarnos allá arriba 10 tiempos. Aprieta bien tus pompas, empuja con fuerza hacia arriba. Contamos 10 segunditos. Quédate conmigo hasta que baje. ¡Perfecto! Regresamos a nuestro primer ejercicio. Apoyamos rodillas, extiendo brazos, bajo cadera y flexiono codos. 1, 2, 3. Eso, muy bien. 4. Velas haciendo conmigo. Si sientes que voy un poquito rápido, puedes ir a tu ritmo, pero trata de alcanzarme. Bien, baja bien ese pecho al piso, que no se quede volando. Completamos 10. Muy bien. Eso. Y cambiamos a nuestra figura de abdomen. Cadera en el piso, extiendo, toco pies y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Manos en el piso, apoyo mis pies y empuja esa cadera 10 tiempos. Aguántalo bien, bien, bien arriba, que se sienta como el glúteo ya está trabajando y la pierna súper despierta. Súper, vamos por la última serie. Estiro brazos y voy al frente. Marca conmigo 10 lagartijas. Esta lagartija que te traigo hoy es básicamente para personas que empiezan a retomar su rutina o que empiezan a hacer ejercicio,
que aún no tiene la fuerza necesaria para hacer una lagartija completa, pero ya queremos empezar a trabajar brazos, así que es ideal para ti si tienes poquita fuerza o vas comenzando. E incluso si dejaste el ejercicio mucho tiempo, también es una buena opción. Perfecto. Vamos con abdomen, apoyo cadera en piso, piernas para adelante, toco pies y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, apoyamos pies, apoyamos manos, elevamos cadera al techo y empujo bien fuerte esa pelvis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y bajamos. ¡Súper bien! ¡Uf! Nos cansamos. Vamos por la última parte. Es un pequeño reto en nuestros codos. Vamos a poner los codos en el piso, piernas bien extendidas, aprieto bien mi cadera, no con la cadera arriba, sino bien cerradita. Y nos vamos a quedar 30 tiempos en posición de codos. Cada vez que hagas esta rutina vas a sentir un poquito más sencilla esta posición. Puede ser que la primera vez que la hagas sea un poco retadora, pero trata de aguantarla. Si sientes de pronto que ya no aguantas, puedes poner una rodilla en el piso un ratito y vuelves a subirte a la posición. Son solamente 30 segunditos. Y apoyamos rodillas al piso, extendemos brazos y descanso. ¡Súper bien! Terminamos nuestra rutina. Vamos ahora a hacer un poquito de flexibilidad, que siempre es muy, muy, muy importante para tener tu cuerpo en forma, saludable. Mantén tus piernas estiradas y vas a intentar tocar tus pies con las manos. Siempre bien recto, que tu espalda no se encorve. Si no alcanzo mis pies, puedo tocar mis pantorrillas, pero trata de estar completamente derechito. Vamos a quedarnos unos segunditos en esta posición. Estiro mis brazos, alargo nuevamente al frente y trato de ir un poquito más abajo. Sigo extendiendo piernas, sigo extendiendo espalda. Puedo poner mis manos en el piso si está muy difícil este nivel. Y lo vuelvo a intentar otra vez. Manitas lejos, trato de alcanzar mis pies, espalda recta. Y nos quedamos ahí unos segunditos. Bien, ahora separamos nuestras piernas al ancho de cadera. Voy a extender mis brazos y voy a ir hacia mi pierna izquierda. Voy a quedarme también unos tiempos ahí, tratando de extender bien mi espalda. Mantenemos. Extiendo mis brazos y voy a la pierna contraria. Nos quedamos unos segunditos. No te saltes estos ejercicios, son importantes para que no te sientas después muy tenso o con calambres. Bien. Ahora abrimos piernas lo más amplio que puedas, extendemos brazos y voy a mi pierna izquierda. Ahí mantenemos con espalda recta. Vuelvo a extender mis brazos hacia arriba. Y vamos al otro lado. Estiro espalda y bajo. Muy bien. Voy al centro, extiendo mis brazos y los llevo hacia adelante lejos. Igual en esta postura, si es muy complicado, trata de ponerlos cerca de tu cuerpo, pero tu espalda que esté súper derechita, que no se encorve. Regresamos, volvemos a extender brazos y repetimos la posición. Alargo espalda y bajo completamente. Fíjate que mis pies están viendo hacia arriba para que no esté rotada mi cadera. Perfecto. Regresamos. Cruzo mis piernas y voy a jalar mi cabeza hacia uno de los lados. Regresamos y cambio al otro lado. Voy con barbilla hacia el pecho. Y llevo barbilla hacia arriba. Estiro mis brazos.
Suelto a los lados, llevo un codo al piso y extiendo mi costado completamente. Muy bien. Ahora vamos al otro lado, regresamos, apoyo mi codo y extiendo mi costado completamente. Trata de ir normalizando tu respiración poco a poco con este enfriamiento. Nos regresamos al centro. Vamos a inhalar grande arriba lo más que podamos y exhalamos al centro. Nos vemos en mi próxima rutina, amigos. Gracias por ver mi video.